Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus, edición en la que conversamos acerca de los principales eventos alrededor de nuestro planeta que han hecho noticia, han sido noticia, o por lo menos, o eventualmente se van a convertir en noticia. Conversamos sobre estos temas con los doctores Humberto Bermúdez y Cairo Amador Larrieta, que anduvieron puricimeando bastante. Mucho. En su casa, los dos. Sí. Bueno, es que ¿dónde se está mejor que en la casa propia? Cuando se tiene, y cuando se tiene un país que disfruta de paz, gracias al respeto de los derechos humanos, cuyo 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se celebran hoy, con interpretaciones distintas, pero yo soy de los que cree que la fundamentalidad de los derechos humanos radica en la garantía de una vida digna con educación, salud y posibilidades de desplazarse con amplia facilidad por todo el país, ¿no? Con una red vial de primera, al menos en el contexto de América Latina, y con un transporte público subvencionado en las principales ciudades del país. Yo creo que son derechos humanos fundamentales bastante importantes, son un motivo para celebrar, además en un día como hoy, 10 de diciembre del 2019, que ha tomado posesión en Argentina un nuevo gobierno, lo cual significa aire fresco para la fundamentalidad de los derechos humanos ya de cuarta generación. Ya se habla de derechos de acceso a la información y de regulación de la tecnología como cuarta generación de los derechos humanos. La toma de posesión que estamos viendo en pantalla del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual comentábamos fuera de cámara con el director de este programa, pues termina una era en Argentina y se inicia otra, que posiblemente será conocida como la del fernandismo. Ojalá que sea para bien para los hermanos argentinos y para América Latina en general y el contexto internacional. Justamente parte de un discurso largo, un discurso que tocó prácticamente todas las aristas, o la mayoría de las aristas de la vida argentina, pero tocó justamente el tema de los derechos humanos. Alberto Fernández, en su toma de posesión, se refirió al tema de los derechos humanos, dijo que Argentina enarbola esa bandera y los derechos de las minorías, digamos, pero también enarbola la bandera de los derechos humanos a nivel mundial, es decir, en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Ese fue parte de lo que él dijo al referirse a los derechos humanos en su discurso. Un discurso que centró varias partes, y una de las fundamentales me parece a mí que es el tema económico. Habla de un consenso, de lograr un consenso en el país que trascienda gobiernos, ¿verdad?, que trascienda presidencias, mandatos, y que logre un consenso para poder desarrollar Argentina, que según él debe de volverse a poner de pie. Debe recuperar la soberanía económica y financiera de Argentina, porque después del macroendeudamiento que hereda Macri, casi 60.000 millones de dólares, ese préstamo. Ese último préstamo inusual del Fondo Monetario Internacional, pues lo van a tener difícil, pero bueno. Que dicho sea de paso, el último tramo de 11.000 millones no ha sido desembolsado. Y desde ahora Fernández dice que no lo va a solicitar. Lo que nos quita de que reconozca de que un 58% del Producto Interno Bruto sea para pagar una deuda de más de 283.000 millones de dólares, es difícil salir adelante, a menos que se dé todo el concurso de la nación en un solo camino, y además la comprensión y el apoyo internacional. Sí, él habló de sentarse con los acreedores, a conversar con los acreedores para
para ver la manera de salir de eso. Se puede salir, dice, pero con cooperación, se puede salir con entusiasmo, se puede salir con estrechando vínculos en un ganar-ganar, pero comprendiendo, sobre todo en el corto plazo, que es ahorita, que en estas situaciones Argentina no está en condiciones de cumplir con con su deuda. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de esta toma de posesión, de este discurso de toma de posesión, es el tema consensos, por ejemplo, para el tema económico, pero también consensos para sacar adelante a la nación como tal. Él habla de quitar las divisiones, de desaparecer totalmente en Argentina lo que ha dividido a los argentinos y volver a los argentinos todos, una sola cosa, para que todos puedan decidir juntos el país que quieren hacer. Eso es fundamental, no en balde la alianza que lo llevó al poder se denomina Frente de Todos. Sí, sí. Él habla de quitar los odios, de eliminar los odios. Y yo creo que si alguien efectivamente lo puede hacer es él, ¿no? Sobre todo aprovechando que está en un gobierno fresco de coalición con un amplia apoyo popular interno y con una situación sumamente a nivel internacional que es de expectativa positiva. Sí. Bueno, ha habido también sus más y sus menos desde el punto de vista protocolario. Se comentaba que solo asisten 4 jefes de Estado a la toma de posesión, donde destaca el presidente cubano Díaz-Canel. También destaca la presencia simultánea del presidente saliente y el electo del Uruguay. Estamos hablando de Tabaré Vázquez y de Luis Lacalle Pou, en ese caso, del presidente paraguayo. Y si mal no recuerdo, a última hora, y esto tiene que ver con los aspectos polémicos, si bien Bolsonaro había rechazado en principio la invitación, a última hora como que se arrepintió y delegó en su vicepresidente la representación para la toma de posesión de los Fernández en el día de hoy en Buenos Aires, ¿no? Bueno, no en balde le dedicó un punto especial a la relación con Brasil. Pues ¿qué te cuento? Sí. Cuando hay una situación económica grave en Argentina, se le traslada a Brasil y viceversa, ¿no? Sí. O sea, aquí hay un camino es un surco que se ha pasado varias veces, ¿no? No, pero es que además no perdamos de vista que el Mercosur, por muy ralentizado que esté, dada las circunstancias últimas del ambiente a lo interno de ese mercado, los principales o los más poderosos socios son Argentina y Brasil. Sí. Sí. Me llamó la atención Perú, no sé quién llegó por Perú. Estuve tratando de ocultar. Debe haber sido una delegación de un nivel inferior al presidencial o vicepresidencial, definitivamente, ¿no? Porque lo que habían eran cancilleres, básicamente. Sí. Cancilleres, ¿no? Pero estaba, por ejemplo, el expresidente Correa, estaba el expresidente paraguayo. Fernando. No. El obispo, ¿no? Ajá, el ex sacerdote. Alfaro, no. Lugo. Estamos ferreteando. Sí. Además, juntos, sentados juntos, ¿no? Pero viendo unas encuestas de días anteriores, Macri terminó su mandato con prácticamente el 70% de desaprobación, ¿no? Lo que es gravísimo. Inclusive decían los medios, ni los que votaron por él en las últimas elecciones aprueban su gestión. Sí. Y en una gestión poco usual antes de esta ceremonia, él admitió su fracaso económico en su gestión administrativa. Y ya que estamos hablando de los simbolismos del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, la toma de posesión de los Fernández, pues tampoco es casualidad que el día de hoy se formalicen los cargos para un posible impeachment al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Con independencia de si eso va a prosperar más rápido o menos, más allá de la Cámara de Representantes, que es donde se ha terminado de elaborar la acusación. No sé qué piensa Cairo. Lo que me llama la atención ahora que Pelucci mandó doña Nancy mandó a elaborar los cargos, etcétera, ¿verdad? Es que uno de los comentadores dice, bueno,
Son 6 para el del Comité Judicial a la parte de la Cámara Baja. Es más del 51% para llegar al Senado, y más de las 3/4 partes del Senado para aprobar el impeachment. Pero dice, bueno, pero si es claro de que si es que llega al Senado, ¿verdad? Lo va a recibir cálidamente una propuesta positiva por parte de los senadores que van a anular el juicio. Y entonces me pregunto, ¿y dónde está la objetividad del juicio? Si ya todo el mundo está hablando de que si llega a la Cámara, si llega a la parte de los senadores, lo van a absolver. O sea, no ha comenzado el juicio, ¿verdad? Estamos en las preliminares. Y ya sabes que al final, ¿verdad?, los senadores van a votar todo. ¿Cuál es el concepto del debido proceso? Entonces, pues la calidad de la democracia es la que aparentemente cree el establishment norteamericano. Pero bueno, eso es lo que algunos analistas consideran, y especialmente analistas que defienden al presidente Trump, porque ni siquiera analistas republicanos, analistas que defienden al presidente Trump son los que tienen esa opinión. Es decir, porque aquí lo que ha habido es hasta ahora un proceso que ha involucrado a las dos cámaras, ¿no?, para esta investigación, de manera que la señora Pelosi, de la mayoría demócrata, es la que ha, digamos, la cabeza visible de todo este proceso en la presentación de los cargos que ahora tendrán que analizarse, porque no es que empiece el juicio, tendrán que analizarse para ver si se va a hacer un juicio. Bueno, ya está bastante analizadito, ya esa etapa ya está adelantadita. Más bien es presentar a la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, que discutan sobre eso ellos, ya en ese nivel, que lo vuelvan a escudriñar, etcétera, ¿verdad?, que le agreguen, le quiten le pongan, etcétera, ¿no? Sí. Pero en medio de todo eso, ¿verdad?, está claro de que está nervioso el hombre, porque aparte de eso tiene una cuenta en Nueva York, tiene el hecho de no presentar su declaración de impuestos. Trasladó su domicilio oficial de Nueva York a la Florida. Además, tiene en medio campañas publicitarias a favor y en contra de su reelección, tiene un castillo de naipes que se está desmoronando internacionalmente, y en donde la imagen y la posición de Estados Unidos está saliendo sumamente dañada, ¿ah? Y a propósito, más tarde, después del impeachment, me gustaría abordar lo de Afganistán, los papeles de Afganistán ahorita para este proceso. Y el rol tensionante, por decirlo matizadamente, que ha jugado en materia de comercio internacional. Hoy precisamente la Organización Mundial del Comercio entra en un limbo de facto, porque se les vence el periodo a 2 de los 3 jueces que integran el comité de apelación, lo cual deja en una inoperatividad práctica a la más alta instancia del comercio internacional. En momentos de alta tensión comercial. Sí, exactamente. Pero espérame, que esa es una lógica bien difícil de entender, porque justamente este comité de apelación o esta comisión de apelación de la Organización Mundial del Comercio, 2 de cada 3 casos en el que están involucradas empresas norteamericanas las ha resuelto a favor de empresas norteamericanas. Eso, la contradicción es mayor, aún todavía. Pero te digo, es una lógica difícil de entender. Y supuestamente es por la tensión inducida unilateralmente por Trump con China, en la medida que el comercio mundial se ha dinamizado precisamente por el crecimiento chino, ¿ya? Otra cosa es el intento europeo de evadir el continuo boicot desde la perspectiva del enfrentamiento comercial norteamericano con esto de los aranceles y demás, ¿no?, desde el punto de vista comercial. Europa lo que ha optado es por la bilateralidad de múltiples tratados con diferentes partes del mundo para evadir los efectos funestos de la política norteamericana, boicoteando la operatividad de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues aún está por verse, pero de momento, desde el punto de vista comercial, no es nada halagüeño el panorama. Sí. Claro. Bueno, pausa en esta edición de Norte Nicaragua. En breve regresamos con más.
En Adelante Nicaragua en Extra Plus, en esta conversación con los doctores Humberto Aguirre Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Decías de Afganistán, que no le sale al presidente Trump. Pero en este caso, no solamente es Trump, es desde Bush hasta Trump. ¿Verdad? Ok. Porque son toda una serie de papeles. 15 años de estancamiento. 17. 17. Son toda una serie de papeles. ¿Te acordás como los papeles del Pentágono? Allá por 1966, sobre en relación a Vietnam. Ajá. Pues esto es un civil, más o menos. Esos papeles del Pentágono, hay una película que se llama El Herald, creo que es, el Post. Sí, fue uno de los primeros leaks, de esos leaks grandes que hubo. Sí. Bueno, dice el Washington Post, ¿verdad? Ha sido común en los cuarteles militares en Kabul, así como en la Casa Blanca, distorsionar las estadísticas y deliberadamente engañar al público, de manera que se dé la impresión de que Estados Unidos ha estado ganando esta guerra. La guerra, y esto es Washington Post, el CNN y el BBC y Le Monde de París hablan de esto hoy. El general de 3 estrellas, Douglas Lute, que fue de alguna manera el zar de Afgan por parte del ejército de Estados Unidos, dice de que hemos estado envueltos en una forma que nunca hemos comprendido qué es lo que estábamos haciendo en Afganistán. Y él estaba allá. Claro. Era el jefe. Sí. Jeffrey Eggers, que es un Navy SEALs y fue funcionario de la Casa Blanca, dice de que el tiempo que han estado, que durante todo ese tiempo de los 17 años que han estado, se ha dado la sensación de que efectivamente se estaba a punto de terminar en varios momentos la guerra con Afganistán por el derrocamiento de los talibanes. Nunca ha sido el caso, ¿no? De manera que eso de alguna manera eso lo hacen además, se publica en un momento que ya está comenzando por tercera vez las pláticas en Qatar, en este caso, y en Doha, y en donde además se está reduciendo cada vez más la cantidad de militares presentes de Estados Unidos en Afganistán. A ver, ¿en qué? Lleva también las informaciones, las pretendidas desinformaciones que el ejército de Estados Unidos le brindaba a sus aliados europeos en Europa, quiero decir en Afganistán, diciéndole que efectivamente iban en un curso que nunca tuvieron. A ver, para poner claras las cosas, las tropas norteamericanas que el presidente Obama hace 3 años y resto había anunciado, 4 años había anunciado que iban a empezar a reducirse en Afganistán, al final de cuentas se han reducido, es decir, han salido las tropas norteamericanas de Afganistán o se mantienen. Con la ONU comenzaron con Trump, precisamente en la primera. Pero Obama había anunciado la reducción. Pero quien lo ha empezado a implementar es Trump. Ha sido Trump. Pero además esto está forzando a los aliados, precisamente entre otros a los ingleses, a salir también más rápido, ¿no? Sí. En una condición en que las negociaciones del gobierno de Estados Unidos con los talibanes nunca han tenido en cuenta al gobierno de Afganistán en Kabul. ¿Eh? Sí. De manera que te imaginas pues cómo está todo este asunto. Algunos los halcones, las águilas que le llaman, dicen de que gran parte de ese fracaso fue porque en un momento determinado a Estados Unidos se le ocurrió construir de nuevo el Estado de Afganistán. Si no llegamos a construir nada, si llegamos a destruir, si llegamos a tratar de deshacernos de los talibanes. Claro, por el otro lado se dice de que la parte de Pakistán ha sido un sostén fuerte para los talibanes, cosa que no dudo, y además ayuda internacional de otros países árabes en términos financieros, ¿verdad? El caso es que hoy por hoy el 60% de ese territorio básicamente está controlado ya por los talibanes y ejerce una gran influencia en la otra parte del territorio. El gobierno de Kabul
no sabe lo que está pasando, se lo están diciendo a última hora, y estamos hablando de un gobierno que fue precisamente fruto de unas acciones que comentamos aquí hace varios meses, ¿no? En resumida cuenta, el futuro de Afganistán está siendo negociado sin el gobierno afgano. Sin el gobierno afgano electo en elecciones supervisadas por los Estados Unidos, avaladas por los Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, Cairo, para poder entender un poco las cosas, a ver, eso es como que a alguien se le ocurra lanzar una guerra contra Nicaragua, ¿verdad?, para quitar a los católicos del poder en Nicaragua. Algo así. No es contra los cristianos, contra los católicos. Prácticamente. ¿Verdad? Y al final de cuentas, es decir, la población católica de Nicaragua, que según algunos estudios anda alrededor arriba del 50%, ¿verdad?, es decir, difícilmente, pues. Claro, te lo pongo de otra forma. Es como que en 1931 o 1930 el Departamento de Estado cante victoria por haber derrotado a Sandino, que nunca lo derrotó, que estaba precisamente... Sí, claro, pero es que esa ha sido la historia de todas las guerras de los Estados Unidos. Todas las guerras de los Estados Unidos en Estados Unidos están siendo ganadas. Incluso la de Vietnam, hasta antes de las pláticas de París, Estados Unidos iba derrotando al Vietcong. En las películas. En las películas y en los medios norteamericanos, pese a las cajas. Mirá, en Vietnam, de hecho, no tuvieron mucho éxito, que se diga. Primero por la estrategia del ejército vietnamita, con los subterráneos y todas las cosas que hicieron. Segundo, porque tenían la parte en donde se peleó, el Vietcong era totalmente el que controlaba hegemónicamente la parte rural. Y eso era con Vietnam del Norte. El liderazgo. ¿Qué líder tenés de Vietnam del Sur? En Vietnam del Norte tenés al tío Ho, ¿verdad? O sea, y a Nguyen Pie, Bun Pie, o sea, gente, Bun Yap, etcétera. Tenían una serie de correcto, pero eso es en el terreno. En Estados Unidos no era esa la historia, en Estados Unidos. Es decir, que lo que quiero poner es el paralelo con lo de Afganistán, que es el paralelo con la mayoría de las guerras en las que ha participado Estados Unidos, que son ganadas por ellos, por lo menos a través de las películas y de los medios de comunicación, y de lo que el gobierno le dice a la gente en los Estados Unidos, ¿verdad?, que no necesariamente refleja lo que la está operación ocurriendo. TET, por darte un ejemplo, que fue el 1 de enero de 1968, ¿verdad?, fue una ofensiva en el terreno de ellos. Es verdad que no triunfó, pero eso no fue un triunfo tampoco en los Estados Unidos. Lo arrinconaron. ¿Eh? Sí. Y los tipos el comportamiento de los soldados en cosas como Milay, por ejemplo, te da un sentido de cuál era la parte de fuerza que tenían y la visión que tenían hacia los vietnamitas. De manera que traslademos eso a Afganistán y resulta que después de gastar más de $1 trillón, y es interesante porque ese fue un comentario de un republicano, hemos gastado más de $1 trillón, dice, ¿ha valido el esfuerzo? Pero fíjate que interesante, no habla de los muertos, porque Estados Unidos pues, ha tenido como 3,000 y pico muertos, pero los otros han tenido más de 100,000, ¿verdad? Y a eso no lo menciona. De manera que esto es un punto que de alguna manera se pone en línea con la idea de que el poder hegemónico de Estados Unidos efectivamente ya tiene un punto de inflexión hacia abajo. No, pero eso es hace rato. Sí, no, pero le agregarle el ángulo es cada vez más agudo en ese sentido. Y Afganistán no es más que otro agujero en el panorama de la política exterior trumpiana en particular, y norteamericana si le sumamos el correlato de la guerra donde se han metido, ¿no?, y a las que han obligado a esta humanidad. No, pero además parte de la hipocresía. Estaba comentando hace poco de que Pompeo se erige como juez de derechos humanos precisamente
y critica al gobierno de Nicaragua por no cumplir con los derechos humanos. Pero dime, ¿y con qué armas están matando a Saudi Arabia a los yemenitas? Con armas norteamericanas que se las siguen dando y los siguen habituallando de todos los repuestos, etcétera, etcétera. Y eso no es corresponsabilidad. No, pues, ¿a quién está? Digo, para darte un ejemplo entre muchos, ¿verdad? Bueno, pero es que no te vayas muy largo de Yemen y Arabia Saudita, quédate en Irak. En Irak, ¿quién quitó y puso gobierno en Irak y qué es lo que está pasando en Irak? ¿Y qué fue Abu Ghraib? Y en Libia, pero además, ¿quién está detrás del complejo militar industrial de los Estados Unidos? A la hora particularmente de disque elegir presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Ay, por favor. De hecho, es una situación anti-establishment, ¿verdad? La que se está presentando poco a poco. Pero bueno, el caso es que con estos papeles de Afganistán, una estrella más alrededor de cuál es la información precisamente transparente que se maneja en los círculos de poder, sobre todo del Departamento de Defensa en este caso. Ahora, estos papeles de Afganistán están empezando a dar los primeros frutos. Habrá que ver en el transcurso del tiempo qué más es lo que va a salir en estos papeles. Porque es decir, estos lo van dosificando de alguna manera y lo van dosificando de manera que no atenten contra la seguridad nacional de los Estados Unidos también, porque interés tiene el Washington Post en no dar necesariamente toda la información. Tampoco se va a ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero es una nueva avenida que se abre en términos de la comunicación falsa a propósito de todo esto, y del engaño y de la irresponsabilidad. Ok, vamos, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Comentábamos en la pausa, primer ministro, mujer y joven. 34 años, Sanna Marin, primer ministro de Finlandia, después de que obtuvo 99 votos a favor contra 70 en contra, valga la redundancia. Producto de una alianza entre 5 partidos de centroizquierda, la alianza, porque ella pertenece al Partido Socialdemócrata y aliada con el Partido de los Verdes, con el Partido de la Izquierda, el Centro Liberal y el Partido Popular finlandés, ha sido elegida por Eduskunta, que es como se dice parlamento en finlandés, por lo visto, o en finés, primer ministro de Finlandia, después de que hace una semana se abrió una crisis con la dimisión del anterior primer ministro Ritter, el dirigente sindical Ritter, dimitió para evitar afrontar una moción de censura que era inminente. Además de ser la primer ministro más joven a nivel mundial, hoy por hoy, integra una coalición de 5 partidos liderados por mujeres y un gobierno en el cual de 18 ministros que tiene el gabinete, 12 son mujeres, lo cual es absolutamente novedoso en el panorama político mundial y en particular en el europeo, con un programa político que no varía, según ha declarado la recién nombrada primer ministro Marin, del programa electoral que ofrecieron en las elecciones de abril pasado. Sí, que donde fue... donde fue electo Ritter, Anthony sí, Ritter, ¿no? Correcto, sí. El dimitido ex primer ministro o primer ministro, ¿no? De un programa fundamentalmente de marcada tendencia social que habla de incrementar el gasto público en asuntos sociales y en ese sentido, para poderlo financiar, incrementar la recaudación fiscal para las clases más pudientes en términos generales. Entonces esa es la novedad a nivel del panorama político europeo. Se pensaba que iba a ser más difícil la conformación de un nuevo gobierno, pero ha sido posible gracias a esto que comentábamos, ¿no? Ese es Finlandia. Eso es en Finlandia, en la cuna, si se me permite la expresión, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, puesto que fue como producto de la
el antecedente y producto de la Revolución Francesa, en la Gran Francia, no el hotel. La Declaración de los Derechos del Hombre. Sí, del hombre y del ciudadano, como se llamó en aquel entonces, sí, en el siglo XVI. Se afronta el segundo día de huelga general, hoy. El sexto de paralización prácticamente total de los transportes públicos, sea terrestre, por vía férrea o por vía aérea, ¿no? De tal manera que de cada 5 vuelos, 3 a nivel internacional, con la advertencia de los posibles retrasos, los inevitables retrasos, atascos de hasta 400 kilómetros, que se dice fácil, en los accesos a París, manifestaciones que en el fin de semana se calculan, según las instancias oficiales del gobierno francés, 800.000 personas, según los sindicatos franceses, 1,5 millones de personas, ¿no? El 5. ¿Ya? El 5. Sí, sí, las últimas manifestaciones que han habido, y se esperan más, ¿no? Hoy. Precisamente hoy, porque hoy es la víspera de que el primer ministro, Edouard Philippe, anuncie cuáles son las claves de la reforma del sistema de pensiones, que han sido lo que generó las protestas, el detonante de estas protestas últimas, ¿no? Más allá del fenómeno de los chalecos amarillos. Eso te iba a decir, que esto es independiente. Es decir, a ver, no son los chalecos amarillos, aunque tienen que ver de todos modos los chalecos amarillos. Están de alguna manera en la jugada. Pero es una nueva escalada en la protesta. Sí. De manera que no lo tiene nada sencillo el emperador Macron, si se me permite la expresión. Bueno, recordarte sí de que Macron ha estado alrededor de las declaraciones sobre la OTAN, con cierta actitud que incluso se vio en Londres de distanciamiento. Sí, no, con Trump, ¿verdad? O sea, ha estado muy movido el hombre, ¿verdad? Sí, no, pero ayer todo hay que decirlo, y tiene que ver con el mar de fondo del impeachment en curso a Trump, los derechos humanos a nivel internacional, el hecho de que ayer fue el anfitrión de una cumbre del Cuarteto de Normandía, ese que integran Francia y Alemania por la parte centroeuropea, y Rusia y Ucrania por la parte eslava, ¿no? Entonces Macron se apuntó ese tanto en política internacional que refuerza su imagen por encima de la Merkel, a pesar de que Angela Merkel estuvo allí, y tanto Merkel como Macron se reunieron por separado con Putin y Zelensky, y luego propiciaron que por primera vez Putin y Zelensky tuvieran un cara a cara, ¿no? Y alcanzaran lo que se califica a esta altura de modestos resultados en los acuerdos, básicamente la liberación de todos los prisioneros, tanto en Rusia como en Ucrania, antes del 31 de noviembre próximo. Y como decía algún portavoz de la delegación ucraniana, declararon que van a intentar seguir haciendo esfuerzos para que se puedan retirar las fuerzas militares rusas de la zona fronteriza con Ucrania, pueda Ucrania retomar el control de su frontera, que no lo tiene por hoy. Se dilucide cuándo, cómo y dónde se harán elecciones en la zona en conflicto, donde hoy por hoy se mantiene la guerra. ¿Cómo se llama? Donetsk y Luhansk. Es interesante que la gran ausente en esa mesa de conversaciones que acabamos de ver en la foto es precisamente Estados Unidos, ¿no? Sí, no, es que este es el Cuarteto de Normandía, que lo que en definitiva está haciendo es destrabar lo que se acordó en Minsk en el 2014, ¿no? Entonces, y sobre la base de una ruta que se conoce como la ruta Steinmeier, porque la trazó en su día el que era ministro de Relaciones Exteriores alemán, hoy presidente de la República Federal Alemana, Wilfried Steinmeier. Ok, esto debe pasar necesariamente por definir claramente la situación de las zonas independentistas, claro, que son, digamos, clave en todo este conflicto, porque además especialmente son prorrusas. Sí. Es decir, lo que se están es independizando de Ucrania. Y es
de alguna manera parte de este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues, ¿verdad? Donbass y Lugansk, Donetsk y Lugansk, Donetsk y Lugansk. Y entonces ahí lo que hay que conseguir es que las fuerzas separatistas, es decir, las que propugnan independizarse de Ucrania y son prorrusas, pues se retiren, igual que las fuerzas militares rusas. Y en ese sentido, Zelensky recordaba que el 1 de octubre pasado habían suscrito una versión mejorada de los acuerdos de Minsk, ¿no? Y mejorada de la fórmula Steinmeier, ¿no? ¿Qué es lo que en definitiva firmaron el pasado 1 de octubre? Sentaron las condiciones por escrito de que las fuerzas separatistas en Donetsk y Lugansk depongan las armas y eso haga posible que haya una retirada de Moscú. Pero en ese sentido Putin y Moscú han corroborado la afirmación de Zelensky y eso está por verse. De ahí que la declaración que comentábamos antes de algún portavoz de la delegación ucraniana sea, bueno, lo único que está claro es que van a intentar seguir haciendo esfuerzos. Sí, porque es decir, hay que recordar que en los últimos meses ha habido 2 liberaciones de prisioneros. Sí. Una fue bilateral, la otra fue totalmente unilateral por parte rusa, ¿verdad? Pero aquí cabe la pregunta, ¿qué tanto va a meter las manos en medio del avispero que tiene Trump con Zelensky? No, parece que, como les comentaba Cairo, pues el gran ausente ha sido Estados Trump, Unidos, sí. y en particular Trump. Y ahí agarra oxígeno no solo Macron, que a propósito de Macron y la situación interna en Francia con la huelga general de hoy y el paro de transporte público, quien se reposiciona en la escena internacional es Vladimir Putin. Sí. Porque viene siendo reconocido como un interlocutor válido por potencias europeas como Alemania y Francia, sin ir más lejos. Y además demuestra su flexibilidad y capacidad negociadora, amén de experiencia diplomática y mano izquierda. Como otra experiencia. O saber hacer, reuniéndose por primera vez con Zelensky, que a todas luces es un novato político, pues. Y cara a cara, y diciendo que declaró Putin que él ve con buenos ojos el que haya un diálogo directo entre Kiev y Moscú y los territorios separatistas. Aparte de Moscú, eso ya es evidente, ¿no? Como se sentaron por primera vez ayer. Y a propósito de Macron, él no está metido alrededor del pleito de la huelga general y de la lucha de la seguridad social. Él se fue a Nantes a recibir un avión que traía los cadáveres de la gente que mataron en Malí, ¿verdad? Los soldados, etcétera, ¿verdad? Y no se metió en nada, ha dejado a Eduard Philippe alrededor de toda esta cuestión. Que dicho sea de paso, no creo que ahorita, pero para el próximo lunes, tengo más o menos cuáles son las posiciones alrededor de la seguridad social, el conflicto de la seguridad social, qué es lo que piden. Pero además vamos a tener las claves de la reforma que plantea Philippe para la próxima semana, que la plantea hoy. Cuyo paquete, eso en la línea del comentario de Cairo, el mayor peso del paquete y por tanto el efecto político definitivo cae sobre el primer ministro, no sobre el presidente Macron. Por un lado, y por otro lado se refiere, entre otras cosas, a la diferencia que existe entre los asegurados del sector público y del sector privado, ¿verdad? Y el rol de los sindicatos, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque los que están más privilegiados en términos de pensiones y demás son la gente del sector público. Los que tienen menos privilegios y demás son la gente del sector agrícola. Bueno, en fin, pues hay toda una serie de... No, y sobre todo los privilegiados mayores son los jubilados de la Société Nationale de Chemin de Fer, de los ferrocarriles franceses, que se pueden jubilar con 55 años y cobrar la totalidad de su salario. Pero no solamente eso, tienen 216.000 jubilados y tienen 140.000 activos. O sea,
0.55 activos por cada jubilado. Imagínate. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Por qué es la protesta entonces? A ver si tienen semejante... La protesta básicamente es la propuesta de Macron de universalizar el seguro social. El seguro social actualmente tiene 42 divisiones, 42, ¿verdad? Es decir, hay 42 tipos de asegurados. 42 tipos de asegurados, con diferentes niveles de prestación. Entonces, básicamente lo que Felipe está diciendo, a cada euro aportado, igual beneficio rendido, ¿no? Y es una fórmula interesante. Sí, es una redistribución más o menos proporcional, pero no la tienen clara ni todos los sindicatos, porque hay que decir que el sindicato mayoritario francés no está sumándose a la protesta, ni a la huelga general ni al paro de transporte público. Está en medio, sí. O sea, por eso es lo más interesante en la posición, porque además te va a reflejar qué es lo que puede pasar en los otros seguros sociales de Europa, ¿verdad? Sí. Además, mañana tenemos elecciones en Argelia y tenemos el Brexit. El Brexit. Pero, a ver, el 12 son las elecciones Mañana el 12. No, pasado mañana. Mañana son las elecciones. El jueves 12. Vamos a hacer la pausa, en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decíamos Hong Kong, ¿no? Hong Kong que ha vivido una nueva jornada de protesta. Pero una nueva jornada de protesta que además fue convocada y aprobada por el Frente de los Derechos, por el Frente Civil de los Derechos Humanos. En esta ocasión fue una de las más grandes desde que comenzó hace más de 6 meses. Fueron más de 800,000 personas en la calle, ¿verdad? Estás hablando de Francia ahorita, que más o menos fue eso, ¿no? Sí, pero además es simbólica la pancarta que estábamos viendo que dice con Free Hong Kong, Revolution Now. Ese es el asunto. La parada, están elevando la parada en términos de las reivindicaciones. Ahora están pidiendo elecciones libres, ahí está el asunto. Están pidiendo que se investigue a la policía por los detenidos y por los abusos que ha tenido. Y además están pidiendo amnistía para todos los que han caído presos. De manera que cada vez más te estás acercando a las elecciones de Taiwán. Ahora, pero elecciones libres en Hong Kong. Hong Kong tiene su propio sistema electoral si es una región administrativamente autónoma, ¿no? Pero si acaban de tener elecciones. Y acaban de tener elecciones. Sí. Y las acaban de ganar. De 452 ganaron 390. O sea, 300 y pico, pero el pico bastante alto, 380, 390. O sea, y es la primera vez además que tienen un avance en términos de posicionamiento en las municipalidades. Y están hablando de elecciones libres. Estas elecciones libres está la raya fina con la secesión, ¿verdad? No se nota mucho. Sí, porque ahorita. pero es que cuando vos hablas de Free Hong Kong, estás hablando ya no de un estado, no de una administración autónoma, estás hablando de un estado separado totalmente de. Sí. Y cuando pero espérate, que no solamente eso. ¿Quién nos dice o quién le garantiza, no garantiza a nadie, que detrás de ese Revolution Now y Revolución Ahora y un Hong Libre no está el intento de sumarse a un Taiwán? Claro. Que además, pero sí te dicen desde ahora que China no va a permitir eso. No, sí, por supuesto, eso ya está dicho. Eso ya está dicho. Está dicho alto y claro y en repetidas ocasiones por China, por la República. Y de alguna manera me da la impresión de que la respuesta china ha estado un tanto pasiva, precisamente para no hacer más olas con las elecciones que en enero vienen de Taiwán. Y no es casualidad que esta última movida de las elecciones, de las manifestaciones
en Hong Kong sea altamente masiva y ya está con claras definiciones de reivindicaciones extremas, ¿verdad? No me parece muy casual. Y por supuesto, esto tiene unas connotaciones muy fuertes porque además Trump en un principio apoyaba lo que estaba pasando en Hong Kong, pero también apoyaba a Xi Jinping con el comercio que estaban dando y también, o sea, apoyaba todo, ¿verdad? Se vio obligado a ser un poquito más específico con Hong Kong y el gobierno chino inmediatamente ripostó a esa posición de Estados Unidos muy fuertemente. Y eso te llevó también a hablar sobre la situación militar en el mar de China, etcétera, ¿verdad? Y no es por casualidad tampoco que el gobierno de China esta semana está obligando a todas sus oficinas a usar técnica hecha en China. Que si bien es parte del paquete de todo hecho en China para el 2025, lo comienza desde ahora en la parte delicada de las comunicaciones. ¿Y qué hace o qué dice el gobierno de Hong Kong? Porque el gobierno de Hong Kong, es decir, hemos hablado del gobierno de China y las manifestaciones en Hong Kong, pero el gobierno de Hong Kong, que es una presidenta, además, ¿verdad? ¿Presidenta o primer ministro? Presidenta. No. Como una especie de mayor, de gobernadora. Una gobernadora. La primera ministra dijo hace ya varias semanas: no nos equivoquemos, no empujemos a Hong Kong al caos, ¿verdad? Para quien lo quiera entender, que lo entienda, ¿verdad? Y básicamente se miró posteriormente en una foto, salió en una foto con Xi Jinping, ¿verdad? Y unas declaraciones de unos funcionarios del gobierno de China dijo de que están estacionados más de 7.000 hombres o 10.000 hombres del Ejército Popular Chino cerca de Hong Kong, que están a la orden de la administración, de cualquier solicitud que le haga la señora Carney, ¿verdad? De manera que se ha dicho, y sí está más o menos claro lo que están pensando, ¿verdad? ¿Y Shanghái? Shanghái está tranquilo. Shanghái está tranquilo, Shanghái tuvo las mejores notas en el examen de PISA que se acaba de formular hace 3 semanas, etcétera, ¿verdad? El que está delicado es Taiwán, que está en la recta final de sus elecciones, que dicho sea de paso, no ves muchos artículos sobre Taiwán y sobre las elecciones de Taiwán. Tenés que rebuscarlo para ver qué es lo que está pasando. De hecho sea de paso, lo vamos a abordar la próxima semana. La próxima semana, sí. Asteriscos que se nos queden. Pues, asterisco que sigue en funciones don Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. No tiene clara la investidura aún, a pesar de que ya se sentó una delegación del Partido Socialista Obrero Español con otra de Esquerra Republicana de Cataluña, de los independentistas mayoritarios. Pero parece que Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho, es lo último que me parece haber visto, que van a hablar después del 15 de diciembre. Entonces, no sé si va a comerse el turrón, como suelen decir los españoles, ratificado en la Moncloa y ya investido como presidente de gobierno, más allá de la enfunción, o va a continuar la incertidumbre. En televisión española había un titular que decía: aunque sea en Navidad, hay investidura. Esa es televisión española. Sí, por eso digo. Sí. No es ninguno de los canales privados. Entonces, están esos asteriscos. ¿Qué va a pasar pasado mañana en Gran Bretaña? ¿Arrasará a Boris Johnson, como todo parece indicar, después de que Farage, el del partido del Brexit, retirara su candidatura en la mayoría de circunscripciones donde han ganado los conservadores en anteriores contiendas electorales? ¿Tendrá más impulso el laborismo liderado por Jeremy Corbyn? No deje de ver el siguiente capítulo del culebrón británico, a propósito de si se va, termina de irse o no,
de la Unión Europea. Pero a propósito de Brexit, los irlandeses han vuelto a empezar a hablar de unidad entre ellos, pues, es decir, porque lo que se viene para Irlanda con el Brexit va a ser una cosa complicadísima. Pero fíjate qué interesante la posición de Corbyn, que dice que tiene una posición neutra en relación con el Brexit. ¿Pero qué quiere decir neutra? Dice, pero si ganamos nosotros, nadie va a echar para atrás el Brexit. Vamos a darle tiempo. Vamos a hablar con la Unión Europea, vamos a darnos tiempo, vamos a postergar esto, ¿verdad? Y en función del tiempo llega un momento en que dice, bueno, entonces, dado todo este desarrollo, vamos a un segundo referéndum. Sí. Pero te lo vende al suave. No es que de entrada va a ser el segundo referéndum, ¿no? Habrá que comentar qué pasó en la Cumbre del Clima de Madrid, en la COP25, digo, ya para otros programas, más allá de si llegaba o dejaba de llegar la estrella emergente Greta Thunberg, la nórdica, que si se fue en velero, en catamarán, desde su país hasta Portugal, y después pues alguien le ofreció humorísticamente un burro para que se fuera desde Lisboa hasta Madrid. Ya, no sé qué habrá pasado, más allá de que en la Comisión Europea recién estrenada que preside la señora von der Leyen, sin comisario británico, como hemos comentado anteriormente, parece que se están poniendo una meta más alta para en el 2030 tener al menos un 50% del control de emisiones de carbono en todo el ámbito de la Unión Europea restante después del Brexit. Bueno, tal vez cierro como empezamos con Alberto Fernández, que justamente se ha referido a ese tema también y dijo que para empezar eleva a ministerio nuevamente lo referente al medio ambiente, que había sido rebajado en el gobierno de Macri, y toma como propia la Laudato Si de su coterráneo, el Papa Francisco, como la bandera o una de las banderas de su gobierno. Bueno, con esto cerramos esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.